diputado, si desde el gobierno se dice, bueno, el culpable de los males económicos del país es el bachaqueo, la derecha colombiana, el expresidente Uribe, la derecha venezolana, ¿qué responsabilidad tienen quienes ejecutan la política económica en Venezuela? No, el gobierno no ha afirmado eso. Lo que hemos identificado son focos de tremenda tensión, que no solo tienen que ver con lo económico. Cuando se desataron las guarimbas, el epicentro fundamental fue San Cristóbal, y no fue por casualidad. Ahí estaban los financistas de las guarimbas, ahí habían grupos paramilitares mucho más organizados, mejor desplegados en ese sector, y ahí fue donde se sintió con mayor fuerza la violencia de la política opositora en el país. De tal manera que no solo tiene que ver con lo económico, sino también con la situación política y con el deseo de ver arder al país por parte de fuerzas que se hacen decir nacionales, pero no les importaría para nada incendiar al país para salir del gobierno revolucionario. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros no le atribuimos toda la responsabilidad de la situación delicada que en lo económico vive al país. Hay problemas estructurales. Nosotros tenemos una ¿Cuáles economía, serían esos problemas estructurales, bueno, diputado? el principal es el carácter rentista de nuestra economía. Carácter que, por cierto, no se lo arraigó este gobierno bolivariano. Eso viene arrastrándose desde los años 70 del siglo pasado, donde, por cierto, los que hoy hacen oposición tienen una enorme responsabilidad. Y 16 años no han sido suficientes para cambiar ese modelo rentista, Ese diputado. es el otro elemento del carácter estructural de nuestra crisis. El carácter o la naturaleza rentista de nuestra economía ha generado una cultura rentista igualmente. Y nuestros empresarios tienen esa conducta rentista que raya en lo parasitario. Ahora, si tú quieres superar el atraso económico con mayor producción, con mayor productividad, con la industrialización, tú tienes que tener actores económicos. Ahora, ¿cuáles son nuestros actores económicos? Son actores económicos que obtienen enormes ganancias, las mayores del planeta, pero sin invertir, sin competir, sin hacer verdaderos esfuerzos de innovación. ¿Cómo desarrollas tú una economía si los actores económicos no te acompañan? Yo quiero decirte que el 65% o un poco más de toda la economía está en manos del sector privado. Y cambiar una economía en condiciones en las cuales el factor económico ataca por la vía política al gobierno, es decir, que utilizan su poder económico con fines políticos, es sumamente difícil. Quienes dieron el golpe de Estado al comandante Chávez, quienes sabotearon económicamente el país a través del paro petrolero, quienes están dando en estos momentos la guerra económica en contra del gobierno, bueno, todo eso son actores económicos. Ahora, es muy difícil transformar la economía bajo esas condiciones. Tú quieres preguntarme a mí, ¿hemos cometido errores? Bueno, por supuesto que hemos cometido errores. Ningún gobierno hace su gestión sin cometer errores. Y el mayor error sería no hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros vemos el panorama económico del país y tenemos que ponderar cuáles son las responsabilidades. Pero evalúa, y la por ejemplo, principal no es del gobierno, para finalizar la idea. La principal no es del gobierno. Y yo te diría otra cosa. En el escenario petrolero en el que se encuentra el país, se han desplomado los precios petroleros. Bueno, en 39 dólares en está la 39, cesta el año pasado estaba en 90 a toda altura del año. Desarrollar una política social que es fundamental para nosotros, con estas dimensiones, es prácticamente un acto de heroísmo. Pero fíjese, diputado, que cuando uno analiza, por ejemplo, el discurso, pareciera que se centran mucho más en achacarle culpas a terceros que en reconocer las fallas. Por lo menos con este caso específico, lo que ocurre en la frontera, el decreto de estado de excepción. Hubo tweets que escribió la cuenta oficial de la Cancillería colombiana, que me gustaría leérselos a continuación, diputado Farías, porque la Cancillería colombiana emite un comunicado en el cual ellos hablan de que Colombia reitera su voluntad para cooperar con el gobierno de Venezuela a fin de profundizar la estrategia binacional de lucha contra el contrabando. Más adelante también dicen que insisten en el rechazo por el cierre de la frontera, porque el cierre genera problemas sociales de gran dimensión, dice la Cancillería colombiana, además de daños económicos para los dos países. Más adelante, en otro de los tuits, la Cancillería de Colombia solicita a Venezuela que en el marco del estado de excepción se respeten la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que están siendo deportados, y en el otro tuit dicen que exigen que antes de aplicar medidas de deportación se analice la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos. Hay quienes están considerando que el gobierno quiere crearse una guerra artificial con Colombia, acusándolos
de ser los artífices del desastre económico en la frontera y en Venezuela? La garantía de los derechos humanos está preservada aquí en este país. No hay ni un solo caso que ellos puedan denunciar de violación de derechos humanos, ni de los colombianos ni de los venezolanos. Es una campañita que se viene desarrollando precisamente para ponerle un expediente a Venezuela, de un país forajido que violenta los derechos humanos, para después atacarlo internacionalmente, y se podría ir al extremo de promover una intervención militar. Ya Obama lanzó un decreto en el cual se nos ubicaba a nosotros como la principal amenaza para el imperio que amenaza a todo el planeta. ¿Era solamente necesario con este guerra. estado de excepción en el estado Bueno, Táchira? por supuesto que diputado? sí. Y te voy a decir otra cosa. Ahí se habla de daños económicos, pero el que está sufriendo los daños económicos con esa frontera abierta, que es una sangría para el país, por donde salían millones y millones de dólares en mercancías, en productos, en alimentos, en bienes para la satisfacción de primera necesidad, era Venezuela. ¿Qué hacía Colombia? Si la frontera es una responsabilidad siempre de dos países. ¿Qué hacía Colombia? Absolutamente nada. ¿Qué hacía para controlar en su territorio a los paramilitares? ¿Qué hace para controlar las casas de cambio? Donde se establece una paridad cambiaria con el bolívar, del peso colombiano con el bolívar, distinta a la oficial, lo Diputado, cual pero es, desde espera, el año 2011, para finalizarte, que es absolutamente ilegal, porque ellos dicen que eso va a generar un gasto y un costo económico. Y nosotros lo que estamos diciendo es que lo que está generando un costo tremendo económico, pero solo para el país, es la situación que se está viendo ahí, con la mirada indolente de las autoridades colombianas. Entonces, si lo que quieren es colaboración, si lo que quieren es cooperación, si lo que quieren es contribuir, bueno, no sencillamente es suficiente lanzar un decreto. Diputado, tenemos 30 Hay la segundos necesidad antes de irnos a la pausa. desarrollar con la voluntad política una política que conduzca realmente hacia allá. Tenemos 30 segundos antes de irnos a la pausa, diputado. Su respuesta, por favor, rápida. Luego vamos a 30 continuar con segundos. otros temas, se intenta. Desde el año 2011 se han cerrado, se ha decretado cierre de frontera en 6 oportunidades. Y a juzgar por lo que hoy se está diciendo, pues los resultados no han variado de acuerdo a lo que denuncia el propio gobierno nacional. Sin embargo, los custodios de la frontera colombo-venezolana son también funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. ¿Hay complicidad de funcionarios militares en permitir o en participar del contrabando? Indudablemente que tiene que haber algún tipo de complicidad, y eso es lo que nosotros también estamos atacando, y hemos puesto nosotros, el gobierno venezolano, ha puesto presos a personas que están involucradas en esos delitos. Ahora, el negocio se fomenta y se estimula es desde la frontera y desde la parte colombiana. Grupos narcotraficantes utilizan fortunas fabulosas de dinero precisamente para estimular ese contrabando. Eso no lo podemos permitir, y si es necesario cerrar esa frontera, habrá que cerrar esa frontera. 7:10 minutos de la mañana, Y diputado. yo diría que Farid. habría que cerrarla toda. Bueno, porque solamente se ha decidido en el estado Táchira, hay frontera también en el estado Apure, en el estado Zulia, y que Tú pones todavía en nada una se ha dicho balanza de eso. los costos y los beneficios que nos trae a nosotros tener una frontera abierta, y ahí predominan ampliamente los costos. En una frontera se tiene que beneficiar ambos países, pero si se van a beneficiar antes ambos países, eso tiene que contar con una premisa. ¿Cuál es la premisa? La buena voluntad de ambas naciones. Aquí no contamos con la buena voluntad de nuestros vecinos.